Muy bien, pues en respecto al cronograma de la actividad, agradecer que nos estén acompañando y vamos a iniciar con este segundo webinario técnico de la serie de webinarios de la iniciativa Mejor Atención para las Enfermedades No Transmisibles. Me presento, soy Jonás González García, responsable de esta iniciativa, una iniciativa ah, central en el marco de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene como objetivo precisamente fortalecer la capacidad de la atención primaria en una mejor atención para las enfermedades no transmisibles. Y en ese sentido, este webinario forma parte del conjunto de recursos vinculados a actividades formativas que ofrece la OPS, particularmente a partir o a través de la plataforma del campus virtual de la OPS. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a que exploren con detalle este espacio. En el chat del webinario tienen el enlace al espacio virtual del campus virtual, donde además de esta serie de webinarios técnicos pueden acceder al itinerario formativo, que es un conjunto de más de 20 cursos disponibles en español, inglés y portugués, y que inicia con el curso introductorio de la iniciativa que les animo realmente a que tengan la oportunidad de explorarlo, considerar el seguirlo. Y como parte de este webinario técnico. También recordarles a todos ustedes que estos webinarios, perfectamente como están haciendo ustedes, pueden participar en vivo, como estamos haciendo en esta sesión, pero quedan grabados y la lógica de los webinarios es que se pueda participar en ellos en vivo o bien en un momento posterior. De forma que si desean obtener la certificación de los webinarios técnicos, necesitarán visualizar los 5 webinarios en vivo o bien en un momento posterior durante el periodo de los meses que abarca esta serie de webinarios, que es hasta diciembre de este año. Son 5 webinarios. Hacer la sencilla prueba, pero que una prueba que hay que evalúa a nivel de conocimientos y respecto a lo que se ha discutido en el webinario. Y una vez cumplido con estos requisitos, obtendrían la certificación avalada por el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS. Y sin más, pues en centrarnos en lo que hoy nos convoca. Un segundo webinario técnico que va a explorar la asociación de los determinantes sociales y cómo desde la atención primaria podemos intervenir para tener unos mejores resultados en la salud. En este sentido, quiero destacar, y esto es quizá interno, pero es una riqueza y es algo que se debe replicar también en la realidad del trabajo en los países, ¿no? Y de sus equipos. Esto es un esfuerzo interprogramático. Interprogramático implica la convergencia de distintas miradas técnicas para poder avanzar en esta agenda. Y en este sentido tenemos el placer de contar con el acompañamiento de la directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales, la doctora Jerry Aikmans, y de todo su equipo. Y sin más, bienvenida, doctora, y el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, Jonás. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenos días a todos, a todas y todos. Um, es un honor y un placer, ¿no?, poder dar esta bienvenida a esta sesión de la serie Better Care for NCDs o Mejor Atención a Enfermedades No Transmisibles. Um, Gracias por acompañarnos en este espacio en que vamos a tratar un tema central, como ya lo dijo Jonás, la importancia y el cómo de integrar la acción sobre los determinantes sociales de la salud y la equidad en las respuestas a las enfermedades no transmisibles. Este espacio es fruto del trabajo conjunto interprogramático, como dijo Jonás, dentro de la OPS. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, y podemos escuchar y discutir diferentes aspectos a nuestro trabajo para dar mejor atención a las enfermedades no transmisibles. Ese espacio también está alineado con el mandato de la OPS de promover mayor salud, mayor bienestar y reducir las inequidades en salud, y en este caso, ¿no?, en particular relacionado y en el marco de las enfermedades no transmisibles.
Como sabemos, las enfermedades no transmisibles, y no tengo que explicarlos a nadie porque por eso estamos aquí, concentran una porción muy importante de la carga de enfermedad y el gasto en salud en este momento en la región. Y además se distribuye de forma inequitativa, ¿no? Afectando con mayor intensidad estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Vamos a hablar un poco más de esto. En la región observamos determinantes sociales específicos de alto impacto sobre las enfermedades crónicas, como el desempleo, el trabajo en la economía informal, los procesos migratorios, los asentamientos informales y la cohesión social. Por ejemplo, las jornadas laborales extensas limitan el acceso a servicios de salud. La precariedad laboral se asocia con un riesgo cardiovascular, etcétera, y podemos, ¿no?, seguir dando ejemplos, ¿no? Y la evidencia es clara. Sin integrar los determinantes sociales en el quehacer, en nuestras propuestas y intervenciones, las brechas, ¿no?, las inequidades van a persistir y los programas no van a ser suficientemente efectivos. La efectividad en ese sentido es crítico, y dar, ¿no?, marco, la mirada de equidad y determinantes sociales va a ayudar justamente a llegar a todos, ¿no?, a hacer que estos programas realmente logran, ¿no?, ser programas a que toda la población, independientemente de su situación económica, género, etnicidad, etcétera, tengan acceso. Y para eso necesitamos mirar las condiciones de la vida y del trabajo de las personas, los ingresos, la educación, el género, la pertinencia étnica, la cohesión social, entre otras condiciones sociales subyacentes como parte de este abordaje de las enfermedades crónicas. Lo clínico obviamente es indispensable, ¿no? Más que todo cuando hablamos mayor atención, mejor atención a las enfermedades no transmisibles, pero no es suficiente. No, el riesgo, acceso a los servicios, la promoción de la salud, bueno, el acceso a los servicios, la adherencia a los servicios y los resultados, ¿no?, relacionados a enfermedades crónicas están fuertemente modulados por los determinantes sociales. Y por eso es crítico incorporar este abordaje y un enfoque de equidad en el diseño desde un inicio de los programas y en la operación de los servicios, porque esto va a aumentar la efectividad y la sostenibilidad de nuestras intervenciones. La iniciativa Better Care for NCDs, ¿no?, mejor atención a las enfermedades no transmisibles, nos ofrece un marco muy importante, ¿no?, con atención primaria en salud, centrada en las personas, con activa participación comunitaria en la integración de los determinantes sociales y en la prevención, en el diagnóstico, en el manejo y en el seguimiento, traducido en herramientas y estrategias concretas. Desde nuestro Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la OPS, estamos fortaleciendo esta integración con herramientas, con acciones concretas que pueden operacionalizar la equidad en la práctica cotidiana de nuestros programas. Muchas veces pensamos en determinantes sociales que son acciones, ¿no?, de fuera del sector salud, pero el abordaje de los determinantes sociales dentro del sector salud, dentro de los servicios de salud, dentro de los programas específicos, es crítico, ¿no? Algunos ejemplos que nosotros hemos elaborado, trabajado desde el departamento, es primero un instrumento que llamamos en inglés el Health Equity Tool, ¿no? El HEALTH, que permite analizar de forma rápida y sistemáticamente los programas de salud, incluidos estos de enfermedades crónicas, con un lente de equidad, identificando brechas y recomendaciones para su mejora. Estamos incorporando la acción intersectorial. Estamos trabajando con una comunicación, una participación efectiva de la comunidad. Estamos incorporando el tema de género o de etnicidad, ¿no? Tomamos desde la iniciativa este enfoque de equidad y de determinantes sociales en estos programas. Este instrumento es de gran utilidad para los programas de enfermedades crónicas. La guía técnica para el manejo de enfermedades no transmisibles desde la perspectiva de determinantes sociales que hemos elaborado para equipos de atención primaria en salud. Bueno, ya está en desarrollo y esperamos que esté listo para su uso, el uso de ustedes al final del año.
¿no? Los talleres que hemos hecho y que estamos haciendo de fortalecimiento de capacidades para equipos de atención primaria en salud en distintos países para la inclusión del enfoque de determinantes sociales de equidad en el propio quehacer de los equipos de salud, la guía de gestión, ¿no? Para la gestión de activos para la equidad en salud, para complementar la atención clínica y para mejorar los resultados en salud, ¿no? El tema de activos para la equidad y para la salud es crucial. Y también hay instrumentos como Innovate, que algunos de ustedes quizás lo conocen, bueno, lo van a conocer al final de esta sesión, para la evaluación y el rediseño de programas de salud desde una perspectiva de equidad entre todos. Hoy vamos a abrir con un marco introductorio sobre la relación de determinantes sociales y enfermedades no transmisibles que nos va a ayudar a entender por qué es importante y cómo podemos integrar este enfoque de determinantes sociales en equidad. Y después vamos a conocer experiencias de Canadá. Thanks Canada for being here, for Gracias, your Canadá. support as always, donde la prescripción social se utiliza para conectar a las personas con los activos para la salud, fortaleciendo el manejo de esas enfermedades no transmisibles y la adherencia desde una mirada integral. También vamos a ver la experiencia de Chile con el rediseño de un programa cardiovascular aplicando la metodología de Innovate para incorporar determinantes sociales y equidad en la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de programas. Y esas experiencias nos van a mostrar que integrar determinantes sociales no es algo puntual o algo aislado, si realmente es una forma distinta de trabajar, una forma distinta de abordar las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, con participación, con articulación territorial, con acción intersectorial efectiva. Agradezco nuevamente a todos que hacen posible este webinar, agradezco mucho este trabajo interprogramático que estamos haciendo, ¿no? entre los diferentes equipos de la OPS. Gracias, Jonás. Y por este trabajo colaborativo, ¿no? Que hace posible esta serie. Y también, más que todo, a todos y todos ustedes por estar aquí, por su compromiso con la salud y con la equidad en salud. Muchísimas gracias y éxito en este webinario. Muchísimas gracias, doctora Eichmann. Realmente, como dice usted, se trata de trabajar de forma diferente y por tanto hay que aprender y tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Esta es la oportunidad que nos dan estos espacios. Y reiterar de todos, también a todos los que nos acompañan hoy, que esta actividad queda como aula virtual. Esto queda como un recurso establecido en el campus virtual que pueden revisitar porque vamos a profundizar en temas que es trabajar diferente, con lo cual puede ser un poquito un reto, ¿no? Y en ese sentido, pues van a tener la oportunidad de revisitarlo y también les invito a que lo compartan con otros colegas para que se pueda, bueno, pues avanzar conjuntamente en esta nueva forma de actuar. Bien, y para conocer un poquito más, contamos como marco no introductorio, sino de profundización en la temática con la participación de Hugo Vázquez, que es asesor regional de determinantes sociales en el Departamento de Promoción de la Salud y que nos va a describir con un poquito más de detalle esta asociación entre los determinantes sociales de la salud con ejemplos concretos y cómo se puede operativizar en la atención primaria. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Jonás. Muy buenos días a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve bien la presentación. Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal como me presentó Jonás, soy el asesor regional de determinantes sociales de la salud de OPS. Y lo que quiero compartir en estos minutos con ustedes son algunas ideas que nos parecen importantes para entender primero la relevancia y también la relación que tienen los determinantes sociales con las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces quisiera abrir esta presentación con una pregunta que creo que es clave y que me gustaría que pensáramos en ella, ¿no? Y es, ¿qué determina la salud y el bienestar de las personas y de las comunidades, ¿no? Algunos pudieran pensar que la salud está influenciada principalmente por el funcionamiento de los servicios de salud,
o mayoritariamente por aspectos genéticos o biológicos que derivan en algunas enfermedades, ¿no? O incluso si vamos más allá, determinado principalmente por conductas que están relacionadas con la salud, ¿no? Y si bien esto es cierto, por supuesto que todos estos factores que yo menciono están relacionados con la salud, la evidencia científica ha demostrado en distintos estudios y momentos del tiempo, ¿no? Cómo alrededor de un 50% de la carga de enfermedad en realidad está explicada por las condiciones sociales subyacentes, ¿no? Por ejemplo, por factores socioeconómicos como la educación, la situación de empleo, el tipo de ingreso, las condiciones materiales de las personas, ¿no? Y sumado un 10% del entorno físico, ¿cierto? El entorno residencial, el tipo de vivienda, el tipo de transporte, la calidad de los espacios públicos, entre otros, impactan o influencian en mayor medida la salud de las poblaciones, ¿no? Ahora hay un 30% que se estima que está relacionado con las conductas relacionadas con salud, como el consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física, ¿cierto? Y un 20% aproximadamente sería el peso real que tiene el sistema de salud sobre la salud de la población, ¿no? Ahora bien, si consideramos que la adopción de conductas relacionadas con salud o el propio funcionamiento del sistema de salud en realidad también están influenciados por los contextos económicos, políticos, ¿cierto? Sociales, vemos la importancia que tiene hablar sobre determinantes sociales de la salud y considerar el enfoque de determinantes sociales de la salud en el manejo de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Bueno, ¿y qué son los determinantes sociales de la salud, no? Muy resumido, ¿cierto? Usando la definición clásica de la OMS, podemos decir que son las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Y esto es muy importante, junto al conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que dan forma a estas condiciones, ¿no? Incluyendo políticas y sistemas económicos, agendas de desarrollo como la Agenda 2030, ¿no? Entre otros aspectos estructurales, ¿no? De hecho, como vemos en la figura a la derecha, de manera gráfica, abordar todas estas condiciones subyacentes relacionadas con la vida y con el trabajo de las personas nos va a permitir avanzar hacia sociedades que sean más saludables y más justas, ¿no? Que dan soporte finalmente a personas, comunidades y ambientes que sean saludables, ¿no? Entonces, para ponernos en la misma página y hacer esta introducción, ¿cierto? Y resumirlo de manera gráfica, aquí tenemos el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud propuesto por la OMS ya hace unos 15 años, ¿no? Aproximadamente, en el cual vemos cómo los diversos sistemas sociales, ¿no? Se relacionan y tienen un impacto sobre la salud y sobre la equidad en salud, ¿no? Y dentro de estos tenemos dos grandes grupos de determinantes sociales, ¿no? Por una parte, tenemos los determinantes sociales estructurales o también conocidos como determinantes sociales de las inequidades en salud, que son aquellos sistemas sociales estructurantes de la distribución de poder en una sociedad, ¿no? Es aquí donde se generan los mecanismos de producción y de reproducción de las inequidades en salud, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, el contexto socioeconómico y político, ¿no? El tipo de gobernanza, ¿cierto? Las políticas macroeconómicas o políticas sociales como el mercado de trabajo, la vivienda, agricultura o otras políticas públicas como educación, salud o protección social, junto con la cultura y los valores sociales, ¿cierto? Todo este contexto influencia y genera una estratificación social, ¿no? Posiciona a las personas y grupos en una distinta jerarquía dependiendo de diversos ejes de inequidad, ¿no? Como la clase social, el género, la etnicidad, la educación, etcétera, que se traduce en distintos grados de poder, de influencia, de recursos y de oportunidades, ¿no? Que finalmente van a determinar o van a condicionar aquellos determinantes que conocemos como los determinantes intermediarios de la salud, ¿no? Que son las condiciones de vida y trabajo de las personas, básicamente, y que, como les decía, están configuradas por los determinantes estructurales, ¿no? Y estos determinantes sociales intermediarios, ¿no? Serían aquellas vías intermedias del impacto sobre la salud y las inequidades en salud, ¿no? Ahora, la acción de los determinantes sociales de la salud, el funcionamiento de los sistemas sociales que generan esta distribución desigual de poder y por lo tanto de recursos y de oportunidades, se traduce en desigualdades sociales, inequidades en salud y particularmente en inequidades en las enfermedades no transmisibles, que es el tema de hoy, ¿no? De hecho, uno de los primeros estudios al respecto fueron los estudios Whitehall, que fueron liderados por Jeffrey Rose y Michael Marmot, ¿no?
Y aquí les muestro los resultados del primero de estos estudios que fue publicado en la década de los 70. Fue un estudio de cohorte, de seguimiento, ¿no? Para evaluar el riesgo de morir por enfermedad coronaria entre trabajadores del Ayuntamiento de Londres según clase social ocupacional, ¿no? Según la jerarquía que ocupaban los distintos grupos en la organización. Y como ven en el gráfico, los trabajadores, ¿cierto?, se dividieron en aquellos que pertenecían al grupo de directivos, o sea, quienes más poder y prestigio tenían dentro de la organización, luego el grupo de ejecutivos, ¿cierto?, supervisores, luego el grupo de los empleados, ¿no? Y por último, este grupo que ellos denominan como otros, donde agruparon a aquellas ocupaciones más bien de tipo manual, ¿no? Como gente de la limpieza, conductores, personas de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y aquí pueden ver cómo mientras menor la jerarquía social, mayor el riesgo de morir por enfermedad coronaria, lo cual vino a desmontar el mito este que había de que el infarto agudo al miocardio era propio de los altos ejecutivos, ¿cierto? Con estilos de vida estresantes, ¿no? De hecho, podemos ver que en el grupo de menor jerarquía social, la diferencia, ¿cierto? O ellos tienen 4 veces más riesgo de morir por enfermedad coronaria comparado con el grupo más aventajado, ¿no? Ahora, también lo interesante de este estudio es que ellos consideraron los factores de riesgo tradicionales que podrían explicar esta diferencia, ¿no? Como pueden ver, está la presión arterial, tabaquismo, colesterol, y si bien es cierto, estos aspectos explican parte de la diferencia, no explican toda la proporción de diferencia, ¿cierto? Y esta parte sin explicación, los autores lo atribuyen a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Este estudio es más reciente, es del año 2017 y fue publicado en la prestigiosa revista The Lancet, ¿no? Y agrupó datos de una serie de estudios de corte, un estudio multicorte, para estimar el riesgo de mortalidad prematura, ¿cierto?, por enfermedades no transmisibles, según factores de riesgo tradicionales, pero también según el nivel socioeconómico, ¿no? Que el argumento de estos autores es que siempre se habla o se consideran los factores de riesgo individual, conductuales, pero no así el nivel socioeconómico, y ellos plantean que es igual de relevante, ¿no? Y de hecho, como pueden ver en la imagen de la derecha, aquí vemos los riesgos, ¿cierto?, según los distintos factores de riesgo, incluyendo el nivel socioeconómico, tanto para todas las causas de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y luego desagregado por enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras. Vemos cómo una baja posición socioeconómica aumenta el riesgo de mortalidad prematura, ¿no? En los distintos tipos de categorías, ¿no? Y este riesgo es similar, como pueden ver, a otros factores de riesgo más clásicos, ¿no? Más considerados como la inactividad física, la obesidad o el consumo de alcohol, ¿no? Y lo interesante además es que este riesgo es independiente de esos otros factores de riesgo que están aquí mencionados, ¿no? Porque los modelos en el fondo ajustan y en el fondo están viendo el efecto independiente de la precariedad, ¿cierto? O la baja posición socioeconómica. Ahora bien, la idea, en el fondo, sabemos que existen estas inequidades, sabemos que la posición socioeconómica y los aspectos materiales, ¿cierto? Y de vida y de trabajo de las personas inciden en las enfermedades no transmisibles, ¿no? Ahora el tema es cómo, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos que podrían estar explicando esta relación? En honor al tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Voy a sobresimplificar, ¿no? Y voy a detenerme en dos mecanismos que son claves, ¿no? De cómo los determinantes sociales terminan incidiendo en el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. Por una parte están la incidencia que esto tiene en los factores de riesgo conductuales, ¿no? Como el tabaquismo, la actividad física, la alimentación, etcétera, ¿no? Y también aquellos mecanismos que son más bien directos, ¿no? A través de mecanismos fisiopatológicos relacionados con la inflamación crónica, el estrés crónico, ¿no? Por supuesto que hay otro tipo también de mecanismos, pero que no me voy a detener, que están relacionados a la exposición a agentes ambientales, ¿no? Metales pesados u otros químicos, por ejemplo, que se relacionan con el cáncer o contaminación, incluyendo la intradomiciliaria, ¿cierto? U otras exposiciones que se vinculan al desarrollo de las enfermedades no transmisibles y que se distribuyen esta exposición de manera inequitativa en la población, ¿no? Afectando generalmente a los grupos que están en mayor desventaja social, ¿no? Pero como les decía, por temas de tiempo me voy a centrar en los dos primeros, ¿no? Entonces, comencemos con los factores de riesgo conductuales y cómo los determinantes sociales están relacionados aquí, ¿no? Entonces, quiero ponerles un ejemplo, ¿no? Piensen en la alimentación saludable.
que es un reconocido factor protector de la salud, ¿no? Y aunque habitualmente este aspecto, ¿cierto? Se recomienda alimentarse bien, saludable, se recomienda mucho a las personas en atención primaria, en la consulta, habitualmente es visto como un comportamiento de decisión individual, ¿cierto? En realidad está determinado socialmente, ¿no? En gran parte. De hecho, en este estudio realizado en Baltimore, ellos quisieron analizar la relación que existía entre la disponibilidad de tiendas de alimentos de mayor valor nutricional, que pueden ver en el mapa en círculos verdes más oscuros de mayor tamaño, y la posición socioeconómica y la composición racial del barrio, ¿no? Mientras más oscuro el gris, mayor la posición socioeconómica. Y como pueden ver, la disponibilidad de alimentos saludables se concentró principalmente en los barrios de mayor posición socioeconómica, ¿no? De hecho, incluso en algunos barrios de baja posición socioeconómica ni siquiera habían tiendas de alimentación de cualquier tipo, ¿no? Que son los llamados desiertos alimentarios, que seguramente alguno habrá escuchado. Y esto quiero decir, por lo tanto, que tener una dieta saludable no siempre es una elección individual, ¿no? Sino que depende de una serie de factores sociales subyacentes. Todos estos aspectos relacionados con el barrio, ¿cierto? Con el entorno social, material de las personas, también ha sido estudiado por otros autores que analizan también otros factores de riesgo relacionados, por ejemplo, la actividad física, ¿no? Una de las personas que más ha estudiado la relación entre el barrio y la salud y la inequidad en salud es Ana Díez, ¿no? Que el 2016 publicó este paper en el cual discutía la importancia de tanto como el entorno físico, ¿cierto?, del barrio y el entorno social se vinculaba con el desarrollo de enfermedad cardiovascular en este caso, ¿no? Como pueden ver en la figura, aquí se plantea cómo aspectos del entorno material, como el acceso a recursos recreacionales, ¿cierto? El acceso y el tipo de transporte, la calidad de los espacios públicos, el uso del suelo, entre otros aspectos, incide, por ejemplo, en las posibilidades de las personas para realizar actividad física, ¿no? Que es otro factor de riesgo individual asociado a conductas como muy reconocido, ¿no? Y eso, por supuesto, a su vez se relaciona con riesgos biológicos más proximales, ¿no? Como un aumento de la presión arterial, sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, entre otros que tienen, por supuesto, estrecha relación con el desarrollo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Ahora bien, si tomamos toda esta consideración de cómo los aspectos, los sistemas sociales están incidiendo en la adopción de conductas relacionadas con la salud y eso lleva a tener un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, aquí es súper importante que también le demos un segundito, un espacio al tema de los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Tal como señala el documento de trabajo, que bueno, ahí está la carátula, ¿no? Que es el primer borrador del reporte global sobre determinantes comerciales de la salud que va a ser lanzado próximamente por la OMS. Los determinantes comerciales comprenden la dimensión comercial de los determinantes sociales, por lo tanto son parte de estos sistemas sociales que impactan en la salud, ¿no? Son la dimensión comercial de estos determinantes sociales y abarcan las prácticas comerciales que afectan a todos los sectores y a la salud, ¿no? Y no tiene que ver solamente con la producción de bienes o servicios que son dañinos para la salud, por ejemplo, alimentos ultraprocesados o el tabaco o el alcohol. No tiene que ver solo con esa cadena de suministros, sino que con otras prácticas también que estos actores comerciales realizan, ¿no? El marketing, el lobby, la incidencia política, el posicionamiento de la agenda, ¿no? De ciertos temas en la agenda, entre otras prácticas que, por supuesto, como señala aquí la diapositiva, configuran y son configuradas por la distribución de poder y son parte de los sistemas sociales en los cuales funcionamos, ¿no? De hecho, para quienes les interesa este tema de los determinantes comerciales que ha tenido un auge hace pocos años, ¿no? Hay una serie reciente, el año 2023, publicada en The Lancet, donde se profundiza sobre este tema y uno de los artículos, ¿cierto?, define los determinantes comerciales como aquellos sistemas, prácticas y canales a través de los cuales los actores comerciales afectan la salud y la equidad, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos actores comerciales potentes, ¿cierto? Por ejemplo, la industria tabacalera o la industria del alcohol o la industria alimentaria, ¿cierto? Y todo el rol que ejercen, ¿cierto? En estos sistemas sociales y la influencia que tienen en la adopción de conductas relacionadas con la salud, nos preguntamos si estas decisiones finalmente son 100% libres, ¿no? Si al final consumir tabaco o alimentarnos de manera no adecuada o poco saludable realmente es 100% una decisión individual o no, ¿no?
Y habitualmente la influencia de estos actores comerciales lamentablemente afecta mucho más a aquellos grupos que están en desventaja social, ¿no? Entonces, bueno, todo esto un poco para que conversemos sobre la vinculación entre los determinantes sociales, ¿cierto? Y las conductas relacionadas con la salud, ¿no? Que son los factores de riesgo más típicos cuando hablamos de enfermedades no transmisibles. Ahora, ahora pasamos al otro mecanismo, ¿no? Que me gustaría comentar, y es el efecto de los determinantes sociales de manera directa, ¿no? No solamente mediado por los factores de riesgo individual, ¿no? De hecho, esta revisión que tienen aquí en pantalla del año 2022, publicada por la Asociación Americana de Cardiología, profundiza justamente en esto, ¿no? Vemos cómo los diversos ámbitos de los determinantes sociales, como la estabilidad económica y los ingresos, el tipo de barrio y el entorno residencial, el acceso a educación o a otros servicios como la atención de salud, por ejemplo, o el entorno comunitario y la cohesión social, se pueden traducir en estresores como la falta de recursos económicos, como pueden ver ahí en la imagen, o una vivienda inadecuada, o el riesgo de no tener acceso a una vivienda, ¿no? La violencia, la inseguridad alimentaria, las condiciones o situaciones de adversidad en la infancia, procesos de discriminación, entre otros, ¿no? Todo esto, cuando se sostiene en el tiempo, lleva a procesos de inflamación crónica que está mediado por diversos ejes neuroendocrinos, ¿no? Por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y la producción entonces de glucocorticoides y catecolaminas que a la larga, ¿cierto? Sostenido en el tiempo, genera a su vez otros procesos fisiopatológicos relacionados con el desarrollo de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como el daño endotelial, la formación de placas de ateroma, la resistencia a la insulina entre otros, ¿no? Que en el fondo favorece el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y de hecho, gracias a los aportes de la epigenética, ya contamos con bastante evidencia de cómo el mundo material, social, las condiciones de vida y de trabajo de las personas se encarnan en la biología de las personas, ¿no? Literalmente. De hecho, ya existe una explicación biológica sobre el efecto entonces de los determinantes sociales sobre la salud. Simplificando mucho, podemos decir que el entorno social y material, considerando este mecanismo que estoy explicando, ¿no? Modifica la expresión del genoma, desencadenando procesos fisiológicos que pueden favorecer o perjudicar la salud, ¿no? Por ejemplo, a través de las vías que describí en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico bajo y la precariedad material, ¿cierto? Y social en la cual viven las personas se asocia con una aparición más temprana de enfermedades crónicas relacionadas con la edad y una reducción de la esperanza de vida, ¿no? Y aquí los mecanismos a nivel genético son diversos, ¿no? La metilación del DNA, la modificación de histonas, el acortamiento de telómeros. Ahí les pongo una referencia de uno de los artículos que habla sobre esto, pero ya existe bastante evidencia que ha estudiado esta relación, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos del estrés crónico o la inflamación crónica y este mecanismo por los cuales los determinantes sociales o las condiciones sociales subyacentes impactan en las enfermedades no transmisibles, tenemos que tener un enfoque también de curso de vida, ¿no? Porque este daño se va acumulando a través de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo que fue publicado en la revista europea de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que es un estudio de cohorte danés que busca ver la relación entre la adversidad social y material durante la infancia, ¿cierto? Y el desarrollo en la vida adulta de enfermedad cardiovascular, ¿no? Esto es bien interesante. Ellos sumaron, incluyeron a 1.200.000 personas más o menos, ¿no? Y hicieron un seguimiento desde 1980 hasta el 2001, o sea, 20 años prácticamente y dividieron a los niños y a las niñas, ¿cierto? En aquellos con baja adversidad social y material hasta aquellos de alta adversidad, ¿no? En baja adversidad en verde y en alta adversidad en rojo, ¿no? Y si se fijan, los empezaron a seguir posteriormente de los 16 años en adelante, ¿no? Y tanto en hombres como en mujeres podemos ver que la cantidad acumulada de individuos que desarrollan enfermedad cardiovascular es mayor en los grupos de niños y niñas que tuvieron adversidad social y material durante la infancia comparados con aquellos sin adversidad, ¿no? Por lo tanto, esta acumulación del daño se da, como digo, a través del curso de vida y es importante tener presente cuando también pensamos en las enfermedades no transmisibles, ¿no? Ahora ya para ir terminando, solamente quería traer a colación aquí algunos ejemplos de evidencia reciente sobre la relación entre los determinantes sociales y las enfermedades no transmisibles a partir de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿cierto?, de buena calidad publicados
los últimos años para cada grupo de enfermedad no transmisible más importante, ¿no? Entonces, comencemos con las enfermedades cardiovasculares. Este estudio es un estudio que se publicó este año, no es reciente, publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, y realiza una revisión sistemática y hace un metaanálisis para ver la relación entre determinantes sociales asociados al entorno residencial, a los barrios, y la incidencia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y como si se fijan ahí en azul, miró diversos dominios, ¿no? Como la privación material del barrio, la exposición a tiendas de alimentación poco saludable, la exposición al ruido, los espacios verdes, la contaminación del aire, entre otros, ¿no? Y a la derecha ven los resultados en verde, donde en el caso de la exposición a una alta privación material, ¿cierto? Se relaciona con un 24% más de riesgo comparado con aquellos de baja privación material, ¿no? Así como este, hay otros estudios también recientes que abordan el tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero les pongo aquí solo un ejemplo. Otro grupo de enfermedades no transmisibles clave es el de los distintos tipos de cáncer, ¿no? Y en este estudio, que también está publicado en una buena revista, en Nature, hace también muy poco, a fines del año pasado, ellos realizaron una revisión de revisiones sistemáticas, ¿no? Esta Umbrella Review, ¿no? Sobre la asociación entre la posición socioeconómica y el cáncer, ¿no? Y el caso del cáncer es interesante porque se dan ciertas particularidades dependiendo del tipo de cáncer. Pues los mecanismos no son los mismos para todos los tipos de cáncer, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si bien es cierto, hay aquellos donde tener una menor posición socioeconómica se asocia a una mayor incidencia, como es el caso del cáncer de pulmón y que está refrendado por este estudio, ¿no? Hay otros donde es al revés, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, donde es más frecuente o más incidente en personas de alto nivel socioeconómico, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre mucho en este tipo de enfermedad crónica no transmisible, en el cáncer, ¿no? Es que el pronóstico y las consecuencias sí que dependen mucho de los aspectos sociales porque tienen que ver con el diagnóstico y la intervención precoz, ¿no? Y aquí sí que existen diferencias claras entre grupos sociales, ¿no? De hecho, las personas con baja posición socioeconómica tienen menor acceso a inmunoterapia, como plantea acá, a pruebas específicas de diagnóstico precoz, ¿cierto? A terapias oncológicas dirigidas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, ¿no? El screening para el cáncer de mama es mucho menor o menos probable en personas de baja posición socioeconómica, lo cual, como les decía, hace que las consecuencias y el pronóstico sea peor, ¿no? En relación con las enfermedades respiratorias, acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con el asma y la posición socioeconómica, ¿no? En esta revisión sistemática y metaanálisis también del año 2022, ellos analizaron la relación del nivel socioeconómico y distintos resultados relacionados con el asma, ¿no? Se incluyeron en este artículo 61 estudios y acumularon como 1.100.000 pacientes, ¿no? Y las personas con nivel socioeconómico más bajo, aquí lo evaluaron según ingreso, pobreza, nivel educativo, situación laboral en general, los estudios, ¿no? Se asoció de forma sistemática con un aumento del uso de los servicios de urgencia. Como pueden ver ahí, la OR resumen en 1,61, o sea, un 61% más de probabilidad de atención en urgencia por asma, ¿no? ¿Cierto? Mayor número de hospitalizaciones o probabilidad de hospitalizaciones y también de reingresos hospitalarios, ¿no? Y por otra parte, también una mayor necesidad de ventilación o intubación, lo que evidencia este patrón de mayor gravedad y de utilización de recursos críticos en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por último, el caso de los determinantes sociales y la diabetes, ¿no? Aquí tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis también a partir de estudios longitudinales que fue publicado el año pasado por la revista Social Science and Medicine, que es esta prestigiosa revista, ¿cierto?, en el campo de la epidemiología social. Y en este estudio, el propósito fue ver la asociación entre distintos aspectos relacionados al entorno residencial, de los barrios, del entorno material, que ya discutimos previamente, y la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Como pueden ver a la derecha, vivir en barrios con exposición a alimentación poco saludable se asocia a un 21% de más riesgo de incidencia de diabetes comparado con entornos con acceso a mejor alimentación, ¿no? O en el caso de la presencia de áreas verdes, ¿no? Ahí en la segunda gráfica, y espacios de esparcimiento, vemos que es un factor protector, ¿no? Con un 18% menos de probabilidad de incidencia de diabetes, ¿no? Y en el caso de la caminabilidad, de walkability, ¿no? La asociación existe, pero aquí, según esta revisión, es un poco límite, ¿no? Entonces, ya para acabar, algunas reflexiones finales, ¿no? Primero, que existe abundante evidencia sobre el efecto de los determinantes sociales sobre el desarrollo y el pronóstico de las enfermedades no transmisibles, ¿no?
Por otra parte, que los mecanismos que están involucrados están mediados tanto por la adopción de conductas relacionadas con la salud, como hemos discutido en esta presentación, ¿cierto? Como también a través de mecanismos de vías fisiopatológicas relacionadas con el estrés y la inflamación crónica, ¿no? Además, y esto es clave, pero no lo pude desarrollar por temas de tiempo, ¿no? Las condiciones sociales subyacentes de las personas, como bien lo mencionaba la doctora Eijkmans hace un rato, están muy relacionadas con la efectividad de los programas de salud, ¿cierto? Una cobertura efectiva de los programas no solamente depende de los recursos del sistema, ¿no? Del número de centros de salud, de la disponibilidad de horas médicas, de los medicamentos disponibles, etcétera, sino que de aquellas situaciones que están relacionadas con la demanda, ¿no? Desde la percepción de la salud hasta el tipo de empleo o de falta de protección social que impide a las personas consultar, o problemas de transporte, de costos o de falta de recursos para poder dar continuidad a ciertos tratamientos o a ciertas indicaciones, ¿no? Si no consideramos estas barreras que están asociadas a la demanda y que tienen que ver con los determinantes sociales, por supuesto, las intervenciones que hagamos desde salud van a tener poca efectividad, ¿no? Sobre todo en aquellos grupos de mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por eso es importante, y con esto acabo, no solo actuar, es importante no solamente actuar sobre los determinantes sociales desde una perspectiva de trabajo intersectorial, de política pública estructural, que por supuesto es clave, y ahí abordamos los temas más bien estructurales que son los realmente importantes, sino que además es importante abordar este enfoque desde los propios sistemas de salud, ¿no? Desde el propio quehacer de los, en este caso, los equipos de atención primaria, ¿no? Y creo que esa es la última. Sí, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que creo que es apasionante y casi y se refleja en los comentarios en el chat. Recordar bueno, son más de 300 personas que nos acompañan de más de 15 países, por mencionar Ecuador, Venezuela, Perú, Guatemala, Colombia, bueno, seguiría Chile, 15, 15 países que nos están acompañando, por lo menos universidades, fundaciones, realmente recordarles a todos que este es un material, porque hay varios mensajes en torno a quieren acceder a la información, a la evidencia. Esto queda grabado, esto es un recurso formativo que queda en el campus virtual. Las instrucciones la tienen en el chat de cómo registrarse y van a poder revisitarlo y compartirlo con personas que no nos acompañan hoy, pero que puedan escuchar la actividad e incluso certificarse en la misma. Y sin más, qué buenas reflexiones, ¿no? Esa evidencia contundente y que específica para las distintas patologías más prevalentes, ese vínculo con lo fisiopatológico, cómo impacta en la efectividad de las intervenciones y esa perspectiva de equidad. Yo creo que has hecho un cierre de oro para pasar a experiencias prácticas, ¿no? Y esto es lo que nos vamos a revisar a continuación. Y para ello contamos con el acompañamiento, en primer lugar, de una experiencia importante desde Chile. Nos acompaña la doctora Verónica Olapte, del Servicio de Salud Araucanía, del Ministerio de Salud de Chile, donde en el ámbito cardiovascular nos van a bueno, pues compartir la experiencia que tienen en el desarrollo de una intervención con esta visión. Adelante, Verónica, y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Bueno, como señalaba, gracias por la invitación. Gracias en particular a la doctora Oriol Solar y al equipo que nos ha estado acompañando en poder incorporar estos determinantes sociales, en particular en el programa de salud cardiovascular en Chile, a través del enfoque Innovate. Comentarles que el contexto en el que se desarrolla esto es a propósito de la Estrategia Nacional de Salud, y en donde el Departamento de Planificación Sanitaria, junto con la Comisión Reforma y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, eh, inician, ¿cierto? Nos convocan a esta iniciativa que abordó el análisis desde la perspectiva de los determinantes sociales de distintos programas de salud mental, cáncer cervicuterino, entre otros, ¿cierto? Y cardiovascular.
Contarles, cierto, que Chile, esta larga y angosta faja de tierra, de acuerdo al último censo, alberga 18,5 millones de personas con un predominio femenino. No solo existe un lindo contraste en su geografía, ¿cierto? Y tenemos imágenes del desierto de Atacama y de las Torres del Paine, sino que además tiene un gran contraste dentro de su población. El equipo no cardiovascular, como ya les señalaba, está compuesto por personas de distintos ámbitos del sector salud principalmente, pero en algunos casos también del el ámbito social del Ministerio de Desarrollo Social. En particular, el nodo cardiovascular está formado por personas de la comuna de Chillán Viejo, de la comuna de Perquenco, del Servicio de Salud Araucanía Sur y el Servicio de Salud Ñuble, de las Seremis de Salud de Ñuble y Araucanía, y desde el nivel central del Ministerio de Salud a través de DIPRESE, la División de Prevención y Control de Enfermedades, y de la DIVAP, la División de Atención Primaria. Este es un esquema simplificado para mostrar un poco cómo se compone el sistema de salud en Chile. Señalar que a grosso modo nuestro sistema de salud es mixto, público-privado, no obstante el aproximadamente 80% de la población se atiende en el sistema público a través de lo que nosotros llamamos FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que mancomuna ciertos los recursos y que además tiene un fin solidario en la atención. Luego este Ministerio de Salud se divide en dos subsecretarías, una de salud pública que está a cargo de las políticas públicas, ¿cierto? Y que tiene su presencia regional a través de las secretarías regionales ministeriales, y la subsecretaría de redes asistenciales, que en el fondo tiene más bien un rol de técnico y de proveedor de servicios a través de los establecimientos que se relacionan directamente con los servicios de salud. Yo pertenezco a uno de ellos. Cierto, nuestra red de atención primaria o de primer nivel de atención, que está compuesto por establecimientos de dependencia municipal, de dependencia directa de los servicios de salud y de dependencia delegada. Señalar además que el grueso de los establecimientos del primer nivel de atención pertenecen a la atención primaria municipalizada. Dicho esto, ¿cierto? Nosotros utilizamos esta herramienta Innovate, que no es solo una herramienta, sino que son varias herramientas incorporadas dentro de esta estrategia de análisis, ¿cierto? De la inequidad en salud de los determinantes sociales en los programas de salud y en algunas otras estrategias. Y nosotros entonces, a partir de agosto del 2024, con este grupo de personas, comenzamos este análisis de la mano, ¿cierto? Y el acompañamiento permanente de la doctora Solar, ¿cierto? De Pilar, de Hugo. Y entonces este instrumento nos hace analizar inicialmente qué es lo que es y cómo funciona el programa, constatar cómo funciona este programa y si es que todas las personas que dice que va a beneficiarse logran beneficiar de lo mismo, para finalmente plantear una propuesta de rediseño. Y esto fue lo que hicimos con el programa de salud cardiovascular. Inicialmente señalar que el programa de salud cardiovascular nace más o menos en el año 2002 como una confluencia de subprogramas de hipertensión, diabetes, dislipidemia, y que su última orientación técnica es del año 2017, a la cual también existe un suplemento que habla básicamente de todo el contexto en donde se va a implementar este programa, pero que no se hace cargo de ese contexto. Y también fue una decisión de nuestro equipo del nodo cardiovascular el definir cuáles iban a ser los lineamientos que íbamos a seguir para analizar este programa, a propósito de que el programa de salud cardiovascular, como les decía, tiene esta orientación técnica, pero además tiene varias orientaciones satélites en relación a abordaje de retinopatía diabética, abordaje de enfermedad renal crónica, de la amputación por pie diabético, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos focalizamos solo en lo que es la orientación técnica del programa madre propiamente tal y su suplemento. En esta línea, el objetivo del programa de salud cardiovascular es reducir la aparición de eventos cardiocerebrovasculares mediante el control de los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, ¿cierto?, en la atención primaria. Una de las cosas que nos llama la atención inicialmente es que el abordaje de las inequidades no se presenta de manera explícita ni constituye un eje central en la formulación de los objetivos del programa.
La población objetivo es para todas aquellas personas de 15 años y más inscritos o adscritos en establecimientos del primer nivel de atención, vale decir entonces que es población FONASA. Además, cierto que hayan cursado con alguna enfermedad cardiocerebrovascular o que además tengan factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica y que sean fumadores de 55 años y más. Esta población, cierto, como podemos observar, tiene una priorización eminentemente biomédica, clínica, y en ningún apartado se hace mención a lo que son características como las que señalaba el doctor Vázquez, cierto, en relación a educación, en relación a nivel socioeconómico, etcétera. Las intervenciones que plantea el programa son principalmente de predominio individual y en el ámbito de la participación social y la acción intersectorial se relega a las acciones de las seremías de salud, pero con muy poco desarrollo y en realidad con poca protagonismo, ¿cierto?, dentro del mismo programa. Los indicadores del programa son más bien biomédicos de proceso, ¿cierto? Y no se considera dentro de la línea de este programa metas explícitas para reducir brechas en grupos vulnerables. Por otra parte, realizamos dentro del proceso de análisis de este programa un diagrama con las etapas claves y los supuestos, ¿cierto?, que este programa tiene. Aquí reconocimos 4 etapas claves: la etapa de ingreso, de pesquisa, que tiene que ver con la realización de un examen de medicina preventiva, y las consultas o las consultas de morbilidad realizadas por médicos. Luego está el ingreso al programa, el manejo multidisciplinario y el seguimiento. Uno de los supuestos, por ejemplo, que se nos presentó inicialmente es que el programa supone que la población objetivo es homogénea y que es la que más se va a beneficiar de este programa, así como también que por disponibilizar las prestaciones a esta población, las personas tendrán acceso a ellas, las utilizarán y tendrán una respuesta favorable en el control de sus factores de riesgo cardiovascular. Elaboramos una teoría del programa que nos permitía explicar entonces cómo es que estaba funcionando este programa. Entonces, planteamos que el aumento de la morbimortalidad por problemas cerebrocardiovasculares y barreras de acceso a las prestaciones de salud del programa cardiovascular, el cual supone que todas las personas de 15 años y más derivados por sospecha de alguna condición de salud cardiovascular accederán a este programa, que tendrá prestaciones oportunas asociadas a la condición de salud con enfermedades cardiovasculares crónicas, disponibilidad y pertinentes de acuerdo a su condición, orientados al control de los factores de riesgo cardiovascular, evitando eventos cardiovasculares y disminuyendo la morbimortalidad asociada. Luego testeamos si es que esta teoría funcionaba para todas y todos. Para ello utilizamos la información disponible del territorio del Servicio de Salud Araucanía Sur, que en esta imagen, ¿cierto?, corresponde al territorio del servicio de la provincia de Cautín, que tiene 21 comunas y que administrativamente desde el ámbito de salud está dividida en 5 nodos, por eso los distintos colores. Para el censo del 2024, en la provincia de Cautín, hay 657.000 personas de 15 años y más. El 93% de ellos están incorporados a FONASA y a los centros de salud primaria. 51% son mujeres, y aquí hay un dato súper relevante a propósito de los contrastes que les señalaba inicialmente, porque el porcentaje de población de perteneciente a pueblos originarios en este territorio en particular es de un 41%. Y más relevante aún si los comparamos con el nivel de escolaridad que tiene esta población, que tiene una diferencia de más o menos 4 años con el promedio país y de 2 años con el promedio regional. No es algo menor. Luego utilizamos los registros estadísticos que tiene el programa de salud cardiovascular, ¿cierto?, y que son tributados en una planilla. Este es el consolidado del año 2023 de todo el territorio del Servicio de Salud Araucanía Sur, y lo relacionamos entonces esta población bajo control con la población inscrita, ¿cierto?, para obtener la cobertura en relación a la población esperada por prevalencia. Y ahí observamos que existían brechas de cobertura tanto para hipertensión como para diabetes.
Hicimos algo similar con los hombres y con las mujeres en el ámbito de la hipertensión y la diabetes, calculando las prevalencias, las poblaciones estimadas en relación a las prevalencias, ¿cierto? Y dado que, de acuerdo a los datos registrados en la Encuesta Nacional de Salud, existen diferencias, en el caso de hipertensión muy pequeñas, ¿cierto? En la prevalencia entre hombres y mujeres, y en el caso de la diabetes un poco mayor. Y en ambos casos, ¿cierto? Se observó una brecha de cobertura en la población masculina. Luego hicimos algo parecido por grupos etarios, considerando también que existen diferencias en la prevalencia estimada, tanto de hipertensión y diabetes, y también encontramos que existía una brecha de cobertura en los grupos de 15 a 44 años principalmente. Lo que nos llamó la atención y que también es importante compartir es que dentro de los registros habituales del programa no se considera escolaridad, ocupación, residencia u otro antecedente, ¿cierto?, que nos permita mirar desde otros ámbitos este programa. Luego revisamos lo que es la cobertura de hipertensión y de diabetes en las comunas de la provincia, pero lo relacionamos con el porcentaje de pobreza multidimensional arrojado por la encuesta de caracterización socioeconómica del año 2022 y descubrimos que, a diferencia de lo que pudiésemos pensar, ¿cierto? En las comunas de más alto pobreza multidimensional o más bajo quintil, había mayor cobertura en relación con aquellas que tenían menor pobreza multidimensional, tanto en lo que es hipertensión como diabetes. Algo que nos lo pudiésemos explicar, ¿cierto? Considerando las características propias de la población de estas comunas, que son más pequeñas, que son más rurales, en donde lo más probable es que el grueso de la población sea FONASA, donde además los equipos de atención primaria probablemente realizan un trabajo más territorial, dado la dispersión geográfica que existe, ¿cierto?, tanto en las poblaciones como en los dispositivos de salud, y además, ¿cierto?, tampoco existen servicios privados que puedan suplir las necesidades de salud de las personas. Eh, Luego revisamos, ¿cierto? Dado que vimos que había baja cobertura en los hombres de 15 a 44 años dentro del programa, revisamos, ¿cierto?, las vías de ingreso que ya las mencioné, la pesquisa a través de exámenes de medicina preventiva y y las consultas médicas. En el caso de la cobertura de exámenes de medicina preventiva, también encontramos que hay una baja cobertura en los hombres, ¿cierto?, de 15 a 44 años, y en las tasas de consultas médicas por grupo etario y sexo también encontramos, ¿cierto?, que existe una baja tasa de consultas en los hombres principalmente en estos mismos grupos etarios. Entonces, nos revisamos otras evidencias disponibles, algunas ya señaladas por el doctor Vázquez, ¿cierto? Y que son interesantes de relevar para este caso, como por ejemplo que entre los 30 y los 69 años las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte detrás del cáncer en Chile, donde el grupo de los hombres tiene mayor mortalidad. El riesgo de morir por enfermedad isquémica del corazón es 3 veces mayor en los hombres que en las mujeres en estos grupos etarios. Los ingresos hospitalarios por enfermedades cerebrovasculares son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, y la rehospitalización por estos mismos cuadros también es más frecuente en los hombres que en las mujeres, que las personas con bajo nivel educativo presentan 3,4 veces mayor riesgo cardiovascular y en relación a las personas con mayor educación, que en el ámbito de la hipertensión hay un 70% de personas que desconocen su diagnóstico, y de ellas los hombres, ¿cierto?, son los que tienen la mayor proporción, sobre todo en el grupo de 25 a 44 años. Luego revisamos, ¿cierto?, que la inestabilidad económica aumenta el riesgo de enfermedades cardiocerebrovasculares por los métodos, por los mecanismos, ¿cierto?, que ya señaló el doctor Vázquez, así como la mala salud social, el aislamiento, la soledad, la etnia y la discriminación también aumentan el riesgo de enfermedades cardiocerebrovasculares. Con estos antecedentes, entonces fuimos a ver qué estaban haciendo los hombres de 15 a 44 años. Y en realidad logramos objetivar que el grueso de estos hombres se encuentra en una edad laboralmente activa, y principalmente el grupo de 25 a 54 años es el núcleo productivo que tiene mayor participación. Además, a propósito de estos trabajos, ¿cierto? Evidenciamos que que trabajar con jornadas prolongadas de 55 horas y más a la semana asocia a un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y de cardiopatía isquémica. Y finalmente, ¿cierto?, que la baja alfabetización en salud, que se relaciona
o se puede relacionar con la baja escolaridad, ¿cierto? Y las dificultades para acceder a los servicios médicos pueden tener consecuencias potencialmente negativas, ¿cierto? Para la salud cardiovascular. Con todo ello, entonces priorizamos la población para poder hacer este rediseño y consideramos a los hombres de 20 a 44 años. ¿Por qué de 20 a 44 años? Porque aquí también, a propósito del enfoque de género, ¿cierto? Los hombres no tienen un programa de salud que los acoja, no así las mujeres. Bueno, que si bien en el caso de Chile el programa de la mujer tiene más relación con el tema de la planificación, ¿cierto? Y de la fecundidad, bueno, en el caso, por lo menos hay un programa que las acoge. En el caso de los hombres no existe un programa de salud enfocado a ello, eh, pero sí existe un programa de salud que es el de los adolescentes que tiene cobertura hasta los 19 años. Por lo tanto, la población de hombres que queda más desprotegida, y a propósito de lo ya señalado, es la población de hombres de 20 a 44 años, laboralmente activos y de base de ingresos. ¿Cuáles fueron las bases? ¿Por qué nosotros priorizamos a este grupo? Por el impacto, ¿cierto? Porque el lograr pesquisar en forma oportuna los problemas de salud cardiovascular en esta población nos podrían ayudar a contribuir, ¿cierto?, a disminuir la mortalidad prematura. La equidad, porque es de toda razón cierto que este grupo está mucho más vulnerado y se presenta en un contexto también de mayor vulnerabilidad, por lo tanto hay que favorecer el acceso a esta población y la factibilidad que teníamos de poder trabajar con ellos, dado que a nivel primario se pueden establecer estrategias de alfabetización en salud y acciones extramurales, por ejemplo, para favorecer el acceso de esta subpoblación. Luego analizamos cuáles eran las barreras y los facilitadores de acceso de los hombres de 20 a 44 años al programa de salud cardiovascular por todas sus etapas claves, pero nos focalizamos principalmente en la pesquisa. Agrupamos las barreras y los facilitadores en 4 grupos: socioculturales, económicas, organizacionales, administrativas y físico-geográficas, y también las relacionamos con los niveles de cobertura del modelo de cobertura efectiva de Tanehashi. Por ejemplo, en el ámbito sociocultural, reconocimos, ¿cierto?, que la masculinidad hegemónica que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, dificulta que los hombres accedan al servicio de salud a través, ¿cierto?, de la demanda, porque como se sienten más masculinos, ellos no tienen la capacidad, ¿cierto?, de reconocer que se están enfermando o que necesitan ayuda. Luego, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que generan las inequidades en el programa? También relacionamos estas mismas barreras y facilitadores con los determinantes sociales intermedios que ya los conversaban previamente, ¿cierto? Y algo similar se realizó con los determinantes estructurales. Finalmente, conversamos, reflexionamos en relación a cuáles son las vías a través de las cuales operan los mecanismos que producen las inequidades, en particular en este grupo, y reconocimos la vulnerabilidad diferencial a través, ¿cierto?, de este rol de proveedor que tienen los hombres, principalmente de la baja percepción del riesgo, de la baja alfabetización en salud, de las barreras de género. Además, planteamos, ¿cierto?, la exposición diferencial, o sea, que estas personas con esta vulnerabilidad ya se exponen a jornadas extensas de trabajo y de trabajo precario en algunos casos, mayor consumo de alcohol y tabaco, a estrés laboral, a mala alimentación. Y finalmente esto determina consecuencias diferenciales con una menor pesquisa, una mayor carga de enfermedad y costos indirectos más altos. Por lo tanto, los hombres de bajos ingresos o con empleos informales sufren consecuencias más severas por su dificultad para acceder y adherirse a los tratamientos, y además corremos el riesgo de que esto se perpetúe, ¿cierto?, en el tiempo, con las consecuencias negativas que tendría para la salud cardiovascular de estas personas. Em, Elaboramos una teoría de inequidades del programa de salud cardiovascular. Al primar un enfoque biomédico, el programa se implementa de forma fragmentada, principalmente en horarios laborales, ¿cierto?, de las 8 hasta las 17 horas y eventualmente hasta las 20, con acciones intramurales principalmente e individuales fundamentalmente, sin enfoque de género ni de equidad, que no incorpora la acción intersectorial para el abordaje de las condiciones de vida ni la participación social
de forma sistemática en un contexto de masculinidad hegemónica y de desigualdades socioeconómicas impulsadas por las políticas económicas y decisiones políticas que llevan a que los hombres trabajadores de 20 a 44 años de bajos ingresos enfrenten barreras para acceder a los servicios de salud en general y en particular al programa de salud cardiovascular. Y entonces, con todo este análisis realizado, empezamos a pensar en nuestra propuesta de rediseño y lo primero, cierto, que tuvimos que realizar es esta nueva teoría del programa de salud cardiovascular para el abordaje de las inequidades. Entonces planteamos que al primar un contexto de desigualdades sociales y masculinidad hegemónica en nuestro país, el programa de salud cardiovascular se implementará con enfoques de determinación social, de forma integrada, integral, preventivo promocional, utilizando los lineamientos de la estrategia de cuidado integral centrado en la persona como modelo de cuidado, priorizando a aquellos grupos más vulnerados y con mayor riesgo de eventos cardiocerebrovasculares y en particular a los hombres trabajadores de 20 a 44 años de bajos ingresos, para quienes se realizarán acciones orientadas a atenuar las barreras de acceso que dificultan las pesquisas oportunas, abordando acciones asociadas a la gestión de la oferta y de la demanda desde una perspectiva de género, equidad y territorialidad. Asimismo, se incorporará en esta etapa la acción intersectorial con actores claves, así como la participación social de forma sistemática en todos los niveles de la red mediante consejos asesores de la sociedad civil, fomentando la participación de los gremios y sindicatos para el abordaje de las condiciones de vida que dificultan la pesquisa, generando acciones orientadas a abordar las barreras socioculturales, económicas y organizacionales administrativas, lo que contribuirá a aumentar la pesquisa oportuna de factores de riesgo cardiocerebrovasculares tradicionales y no tradicionales, y con ello atenuar la mortalidad por estas causas. Esto se traduce en una planificación, ¿cierto?, que hemos titulado un programa, ¿cierto?, de Cuidemos nuestra salud sin barreras, conectando corazones y territorios, cuyo objetivo general es atenuar las barreras de acceso que dificultan las pesquisas oportunas de los factores de riesgo cardiovascular biomédico, o sea, los clásicos y los no tradicionales, en hombres trabajadores de 20 a 44 años de menores ingresos, reduciendo el potencial daño cardiocerebrovascular, incorporando la acción intersectorial y la participación social en salud cardiovascular en todos los niveles de la red para el abordaje de las condiciones de vida que dificultan la pesquisa con perspectiva de género, equidad y territorialidad. Esto es importante de mencionar y es que aquí en nuestra propuesta de trabajo se plantea la acción a distintos niveles, a nivel nacional, subnacional y local, ¿cierto? Entendiendo que el equipo que se conformó para trabajar y para revisar, ¿cierto?, la cobertura del programa de salud cardiovascular en particular, contiene a personas de distintos ámbitos, de distintos niveles de la red. Entonces, a propósito de esto, ¿cierto? Nosotros estamos esperanzados en que se puedan implementar estrategias de planificación sanitaria que permitan optimizar la organización de la oferta y la demanda, en particular para este grupo, promover la educación y la promoción en salud cardiovascular, no solamente en el territorio, sino que en lugares específicos, por ejemplo, en los trabajos, favorecer la participación social y comunitaria en la salud cardiovascular y fomentar la articulación tanto intra como intersectorial. Como conclusión de este trabajo que hemos llevado a cabo, el proceso de rediseño del programa de salud cardiovascular representa un cambio de paradigma, desde un modelo biomédico centrado en la oferta institucional hacia un modelo inclusivo, territorial y equitativo, que reconoce en este caso las condiciones laborales, sociales y culturales de la población como determinantes centrales en la prevención cardiovascular. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por la experiencia tan rica de Chile, que nos permite precisamente desde esa nueva forma de pensar, de trabajar, identificar en el contexto concreto, pues cómo se nos pueden estar escapando grupos de población y cómo esto nos demanda intervenciones tanto desde el modelo de atención como desde otras perspectivas, ¿no? Yo creo que es excelente el ejemplo y está generando también bueno, reflexiones también en el chat. Creo que no solamente lo que nos comparten, los recursos que están, vuelvo a repetir, porque hay colegas que nos acompañan que nos preguntan, ¿está grabado? Está en el aula virtual y van a poderlo verlo tantas veces quieran ustedes o con los colegas con los que compartan este recurso. Entonces, muchísimas gracias, Verónica. Y vamos a escuchar ahora una
una iniciativa que nos acompaña desde Canadá. Canadá, bueno, yo creo que todos los que trabajamos en salud pública, los informes precisamente, el informe Lalonde es un histórico que origina, bueno, que es particularmente interesante poder escuchar cómo se aterriza en la actualidad esta perspectiva de la prescripción social. Y para ello contamos con Sandra Allison de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Muchas gracias, Sandra, por unirse hoy y compartir su perspectiva en el trabajo que está haciendo. La sala es suya. Buenos días o buenas tardes a todos. Me siento muy agradecida de estar acá. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver y por favor confirmen que ven mi pantalla. Muchas gracias. ¿La pueden ver? Sí, la vemos, pero si la pudiera ampliar un poco. En modo presentación, si pudiera. Acá está. Me parece que ahora no vemos toda la diapositiva, solo parte. ¿Así? Adelante, adelante, por favor. Y si hay algún problema, le avisaremos. Ok. Buenos días a todos. Aprecio haber sido invitada a esta presentación. Yo soy doctora familiar y especialista en medicina preventiva de Canadá y quiero compartir las perspectivas de salud poblacional y atención primaria sobre los determinantes sociales como un factor importante para la salud y el bienestar de la comunidad y de los individuos. Voy a comenzar con una introducción de la Federación Canadiense para la Salud y esto da un repaso general de las iniciativas y luego les voy a dar enlaces. Canadá es una federación de 10 provincias y 3 territorios y de los 42 millones de personas que viven en Canadá, 90% de estas viven a 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y 82% de los canadienses viven en centros urbanos. Y este es un contexto de cómo nosotros entregamos los servicios en un área muy amplia y no muy poblada. La salud en Canadá es un sistema público y está organizado diferentemente en cada provincia. Se paga a través de los impuestos. Los impuestos federales de Canadá son retornados a las provincias a través de las transferencias de salud y sociales. Y he incluido una tabla sobre las transferencias de salud y sociales y vemos que han aumentado las de salud significativamente, pero las de las sociales no tanto, y esto impactan nuestra capacidad de poder entregar servicios equitativos, y cada provincia se enfoca en diferentes prioridades y puede invertir en las diferentes poblaciones. Entonces, necesitamos entender estos contextos de financiamiento y cómo responder para las necesidades de las personas en nuestro país. Canadá tiene una población pequeña pero importante de pueblos indígenas, las primeras naciones o las personas UNETI y en el espíritu de la reconciliación en Canadá. Muchos sistemas de salud están trabajando para sobrellevar las barreras o condiciones coloniales del sistema, lo que nosotros llamamos los determinantes estructurales de salud. Y en la provincia de Columbia Británica, la Autoridad de Salud de las Primeras Naciones es una organización única que representa a las comunidades indígenas de Columbia Británica y desde el 2015 esta autoridad ha estado mejorando nuestra capacidad de responder a las necesidades sanitarias, enfocándose en la perspectiva de las Primeras Naciones representada en esta gráfica. Aunque estamos aprendiendo mucho sobre el bienestar social, la importancia del bienestar social para la salud humana, creo que aún no lo hemos explorado suficiente. La definición de salud que se ha adoptado y está reflejada en muchos documentos, incluyendo en la OMS, es que la salud es un estado de bienestar social completo
y no solo la ausencia de enfermedades. Y en Canadá desarrollamos mucho la salud y el bienestar social, pero el bienestar social se ha dejado atrás muchas veces, y dejar el bienestar social nos lleve a la incomodidad social. Y podemos preguntar, ¿podemos mejorar la salud sin este bienestar social? Y yo diría que no. Me pregunto que si el grado de enfermedad mental y física que vemos en nuestras comunidades se puede mejorar a través de mejorar el bienestar social, la conexión social, importantemente, mientras que comportamientos individuales, la resiliencia y la capacidad de sobrellevar, todo esto se ha mencionado anteriormente, estos pueden influenciar el bienestar de una persona. El bienestar social de la persona depende del ambiente social y las características grupales, y es difícil, si no imposible, crear bienestar social para una persona sola. Entonces tratamos de entender las importancias de las conexiones sociales en Canadá, en la Alianza Canadiense para la Conexión Social y la Salud. El CASH es un repositorio central para investigación y compartir información sobre la importancia de la condición social y la salud. Las personas aisladas tienen más enfermedades crónicas como aquellas cardiovasculares, las preocupaciones de salud mental como depresión, demencia y más abuso de sustancias, y en general son menos activas. Entonces tenemos pautas para conexión sexual para individuos y comunidades, y un repositorio es necesario para tener financiamiento y apoyo para la inversión en la conexión social, incluyendo herramientas y programas para apoyar la conexión social mejorada en Canadá. Uno de los beneficios de prepararme para esta presentación fue encontrar esta herramienta del Reino Unido, que es la herramienta para el bienestar social. Y podemos encontrar muy buenas herramientas en línea y usarlas para construir el alfabetismo. En Canadá tenemos otra iniciativa que se llama GenWell. Es generar el bienestar a través de la conexión social, activando el liderazgo comunitario, el sector sin fines de lucro, y el equipo en GenWell está movilizando a los canadienses para ser más conectados socialmente, para crear conciencia de los efectos del aislamiento y la desconexión y soledad. GenWell crea energía en las conexiones en las provincias y territorios de Canadá. Y cuando hablamos de la planificación de programas de salud pública, tenemos muchas oportunidades para impactar la salud de una población. GenWell es una campaña universal que aborda o incluye a todos en Canadá, y todos se pueden beneficiar mejorando su bienestar social, conectándose mejor. Para otros consideramos otras iniciativas como el social prescribing, que son intervenciones más intensas. ¿Y qué son estas intervenciones? La receta social busca comprar las necesidades no cumplidas de los pacientes, tratando de cumplir con sus necesidades no clínicas, arreglar problemas, solucionar problemas relacionados a estas necesidades. Quizá puede ser un ingreso no adecuado, inseguridad alimenticia o de vivienda. Durante la pandemia había mucha necesidad de conexión social. Muchos adultos mayores, por ejemplo, estaban aislados socialmente, y sabemos que el aislamiento social es malo, y tan malo como el comportamiento sedentario o el fumar. Y como doctora, yo busco estas recetas sociales para mis socios comunitarios, para apoyar a los médicos familiares, para dar actividades significativas para adultos mayores. Y hemos hecho varios pilotos, y estamos trabajando más de cerca con los departamentos de recreación en nuestras comunidades para, con más tiempo, hay más personas con más intereses, y las personas interactúen haciendo amigos y riendo en estas reuniones para ya no necesitar a nuestros servicios. La receta social remédica social es necesaria para una persona mayor que quizá no quiere salir de su casa, pero se beneficiarían de este consejo, diciendo que usted tiene que tener más actividad social para mejorar su salud. Y los proveedores de salud pueden referir el cuidado en grupos para crear estas conexiones y movilizar recursos hacia una participación significativa para los individuos. Los programas comunitarios se pueden mejorar a través de desarrollos para definir los servicios que las personas buscan. Y en la receta médica social usamos esos abordajes para entender los intereses de nuestros pacientes y priorizar su salud. Entonces, ¿qué es lo que se incluye en este programa de receta médica social? Y es una receta de un profesional médico para conectar a la persona con otra persona, un trabajador social que tiene la posibilidad de hablar de las diferentes
actividades que pueden hacer en su comunidad, en las cuales pueden participar. En Canadá, la receta médica social es apoyada por el Instituto Canadiense de Recetas Médicas. ¿Qué es lo que tienen que decir? Es que esto funciona. La implementación reciente sobre estas recetas en Canadá ha demostrado impactos positivos en los resultados de salud y en las experiencias, con una reducción en departamentos en visitas a emergencias. Entonces hay una evaluación que dice que cada $1 en ese programa de receta médica social nos ahorra $4 en ahorros. Esto cambia el enfoque del paciente como un recipiente pasivo de cuidados a ser un agente activo de cambios para su salud. Y recientemente el Instituto Canadiense de Receta Médica Sociales ha sacado 2 documentos, su reporte anual sobre estos proyectos y los estándares. La Asociación Canadiense de Estándares hizo una publicación sobre el rol de la receta social para fortalecer la infraestructura de salud comunitaria. Social prescribing makes sense. Intervening to prevent predictable outcomes in a target population like older adults improves patient care and provider experience. It improves population health. It saves systems cost, and it strengthens social growth in communities. When you have older adults who are referred to social prescribing intervention programs, we see improvements in primary care expenditures, total health-related expenditures, improved mental health, reduced likelihood of coronary disease, reducing mortality, and a reduction in rates of stroke. Social prescribing improves both health outcomes as well as system outcomes. Oops. In Canada, while every province is different and organized different, all provinces are interested in the potential for social prescribing to improve their health services. In British Columbia, the United Way and other not-for-profit organizations have taken the lead on developing social prescribing for the communities they're representing. In Alberta, the provincial government has taken a lead role, with seniors organizations taking the lead in Manitoba and Ontario, and even hospitals like St. Michael's in Toronto. Some of these hospitals, these projects are very large size policy projects, and others are small, well-defined opportunities. Son oportunidades para que los individuos consigan cuidados. La receta médica y la acción son fundamentales para el éxito. Nuestros socios en Genwell han estado haciendo incidencia para conexión social como un factor de protección para toda la población, movilizando en gobierno, en toma de decisiones en educación, en el sector de sin Toma fines de de lucro. decisión, y es importante una conexión en salud, comunicación, investigación para movilizar y mejorar la investigación y apoyar la investigación. Ha sido importante el impulso de la defensa de los socios nacionales y las iniciativas locales y el público para poder defender la inversión social en las relaciones sociales como factor de protección para toda la población. Se ha estado fomentando el desarrollo social en los programas de todos los sectores y la integración de salud. Ahora, regresando un poco a las ENTs, los determinantes raíz, podemos navegar con algunos de los detonantes que no son modificables, como el entorno social, de medio ambiente y factores socioeconómicos, incluyendo vivienda, conexiones y también redes. Al momento de influenciar todos estos determinantes, se pueden facilitar cambios para los individuos en relación al uso de sustancias, dieta, para que puedan funcionar mejor y puedan lidiar con sus problemas de salud. Y con ello tendrán menos estrés y podrán reducir obesidad y mejorar todos estos factores determinantes que al final desarrollan estas enfermedades crónicas. Tenemos un modelo de equivalencia de causa. Aquí tenemos este modelo de equivalencia que tiene que ver con los resultados de los riesgos de factores de protección para cada persona. Si es que las personas tienen estos factores de riesgos y si se pueden prevenir, van a poder prevenir también enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Muchas gracias por su tiempo y gracias por escucharme.
Muchas gracias, Sandra. Y cerrando con este tema, es muy inspirador, simple y claro este mensaje. The message. Y bueno, pues casi sin darnos cuenta, realmente llevamos prácticamente 90 minutos eh, en esta actividad formativa. Por lo tanto, me gustaría ser muy, quizá, sintético, después de lo que hemos escuchado a los tres panelistas, lanzarles una reflexión final y les sugeriría que tuviesen en cuenta eh, lo que nos han compartido cada uno, pero también lo que han escuchado en la sesión de hoy, como qué se queda cada uno de los panelistas como recomendación o reflexión para eh, las personas que hoy nos acompañan y que nos van a estar acompañando y que se van a sumar a esta actividad formativa. Adelante, Hugo, te invito a... Muchas gracias, Jonás. Sí, muy brevemente, quizá retomar lo que planteé al final de mi presentación, que es cómo poder integrar este enfoque de determinantes sociales o de equidad en el quehacer propio de los equipos de atención primaria, de los equipos de salud, ¿no? A veces estos temas parecen cosas muy abstractas, muy teóricas, muy etéreas, ¿no? Pero en la práctica en realidad se pueden hacer cosas, ¿no? Y hemos visto, considerando tu premisa, ¿no? De considerar también las otras presentaciones, hemos visto dos presentaciones muy interesantes donde se ha intentado incorporar en el quehacer de los servicios de salud un enfoque de equidad y un enfoque de determinantes, ¿no? Nosotros dentro del Departamento de Determinantes Sociales, particularmente en la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales de OPS, estamos trabajando en distintos modelos, herramientas y estrategias para poder fortalecer los equipos de atención primaria para que incluyan este enfoque de equidad y determinantes sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de identificar las barreras asociadas a la demanda, como muy bien lo explicaba Verónica con el programa Innovate en Chile, ¿no? O todo el proceso de gestión de activos para la equidad en salud y la prescripción social, cómo la comunidad, ¿cierto? Y estos recursos comunitarios irrumpen en los sistemas de salud, ¿cierto? Y fortalecen esta perspectiva más social y más de participación, son clave, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, que avanzar en la integración de los servicios sociales y los servicios de salud, ¿no? Que esa integración es súper importante. Tenemos que también avanzar en fortalecer los gobiernos locales, ¿no? Y cómo desde el gobierno local también se puede avanzar en mejorar la salud y en abordar las enfermedades no transmisibles desde esta perspectiva más general, en articulación con los equipos del primer nivel de atención y así varios elementos que no tuve tiempo de poder desarrollarlos, ¿no? Pero que existen y que de hecho van a estar reflejados en un documento que invito a todas y todos a consultar. En muy poquito tiempo vamos a lanzar un marco operacional para incluir el enfoque de equidad y determinantes sociales en el quehacer de la atención primaria. Así que les invito a todas y todos a estar pendientes de ello y ahí explicamos y damos algunas herramientas y conceptos al respecto que pueden ser útiles, ¿no? Gracias. Excelente, Hugo. La verdad que comprensivo tu comentario y este es un proceso en desarrollo. Muy brevemente, Verónica, si tú tienes algún mensaje para los que nos acompañan en función de lo que hoy hemos estado discutiendo hoy, Sí, adelante. gracias por el espacio. En realidad, señalar que incorporar la mirada de determinantes sociales es una invitación a ampliar la mirada, a integrar los conocimientos y a pensar en que los programas de salud no solamente deben responder a las necesidades en salud, sino que a las necesidades sociosanitarias que tienen las personas, eh, eh, abordando el manejo de la enfermedad, pero también las desigualdades y inequidades en salud. Muchísimas gracias, muy claro, Verónica. ¿Algún comentario final para los participantes, Sandra? ¿Algún comentario final? Gracias. Me gustaría reconocer que estamos trabajando en el sector social y de salud y programas. Sabemos que nuestras comunidades deben estar bien y que nuestros sistemas de salud deberían tratar las enfermedades y es importante que todas las personas sean incluidas y que todas puedan acceder. Gracias, Sandra. Thank you so much, Sandra. Y para terminar, pues contamos también con, bueno, nos han acompañado todo el equipo del Departamento de
promoción de la salud y determinantes sociales, y para ello contamos con la jefa de unidad de la unidad de promoción de salud y determinantes sociales, Oriel Solar. Quiero, antes de pasarle la palabra a Oriel en este cierre de esta actividad que me ha parecido, yo también he aprendido y me parece muy inspiradora, bueno, pues saludar a tantos colegas que nos acompañan, ¿no? Desde México, Bolivia, Argentina, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Brasil, la verdad, más de 15 países e instituciones que nos están acompañando y que espero que también contribuyan a dar difusión a esta actividad, a este webinario y a la serie conjunta de webinarios. Va a haber más actividades centradas precisamente en la gestión de riesgos y en otras perspectivas desde promoción de la salud. El calendario lo tienen disponible en la página web y no me extiendo más. Muchísimas gracias, Oriel. Si el espacio es para ti, para cerrar esta actividad que realmente creo que nos enriquece a todos. Y bueno, muchas gracias, Jonás. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, ¿cierto? En particular, ¿cierto? A Verónica y Sandra, que nos acompañaron hoy día, y por haber estado, ¿cierto? Presente con nosotros, ¿cierto? En este desafío que es la integrar determinantes sociales en el quehacer de la acción sanitaria, ¿no? Nos parece crucial en este marco general y los fundamentos y la evidencia que señaló Hugo, ¿cierto? Al inicio de la presentación. Y las preguntas, vi ahí una serie de preguntas que esperamos poder contestar, ¿cierto? En etapa posterior, ¿cierto? A través de email y correo por la limitación del tiempo. Pero me parece fundamental en la pregunta si hay tanta evidencia, ¿por qué no hemos avanzado suficiente, ¿cierto? En la integración de determinantes sociales. Y creo que precisamente el desafío, ¿cierto?, es cómo ponemos al centro los temas de equidad o cómo no buscamos respuesta medicalizada a problemas sociales, ¿no? Y nos encontramos que los problemas sociales, en este caso específico que estamos hablando de las crónicas, dice relación con barreras en acceso, que no son solamente en la organización de servicios, sino en sus condiciones sociales. Tiene que ver que impacta en la efectividad de los resultados, ¿cierto?, en tratamiento, adherencia y tercero, que tiene una brecha enorme con respecto a desigualdad. Y precisamente esos problemas sociales necesitan intervenciones que se coordinen con el área social, ¿no? No lo podemos resolver desde el sector sanitario por sí solo. Y por lo tanto emerge la necesidad del trabajo con otros sectores y también el quehacer de la importancia de la comunidad y la participación social en la definición de prioridades y estrategias de solución, ¿no? Pero sobre todo también enfatizar que los temas de determinación social, determinantes sociales, no son solo, como resaltó Hugo y resaltó también Verónica y los ejemplos que también puso Sandra, ocurren en el ámbito clínico. Son aspectos que tenemos que considerar en el quehacer clínico, ¿no? Y tenemos que hacer las cosas distintas para tener resultados distintos. Y yo creo que la invitación es que necesitamos ciertos cambios de cómo funcionan los programas para poder tener los resultados diferentes. Y seguramente vamos a estar en contacto con una serie de cosas que estamos trabajando y vamos a lanzar prontamente, como comentó algunas cosas Hugo, ¿cierto? De una serie de herramientas, instrumentos y probablemente nos vamos a estar viendo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Jonás, y no me extiendo porque yo sé que en los tiempos estamos cerrando, ¿no? Gracias. Excelente. De nuevo, referirles al espacio web de esta serie de webinarios de la iniciativa Mejor Atención y como Oriel nos comentaba, los recursos no dejan de crecer, generemos alianza y caminemos todos adelante por mejorar la atención de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria con esta perspectiva, con esta nueva forma de hacer. Muchas gracias a todos.